Buenos días, hermanos. Estamos agradecidos del Señor por esta nueva oportunidad de poder acercarnos nuevamente a su palabra en este día domingo. Así que vamos a ir a Hechos, capítulo 2, en este libro que nos narra acerca de la historia de la iglesia y cómo el evangelio del Señor Jesucristo se diseminó por todo el mundo conocido hasta llegar, por supuesto, hasta el día de hoy. Así que vamos a ir a Hechos, capítulo 2, para estar meditando allí acerca de esta iglesia primitiva, y en el día de hoy poder extraer ciertos principios que aprendemos aquí, poder también adquirir ciertas herramientas de discernimiento para el día de hoy. Y con el grupo de jóvenes nosotros comenzamos a estudiar precisamente este libro de Hechos y hemos titulado esta serie de exposiciones en este libro bajo el título Volvamos a las fuentes. Así hemos titulado esta serie de exposiciones. Y como bien sabemos, este grito Volvamos a las fuentes fue el grito de guerra que hicieron los reformadores allá por el siglo XVI y que significaba volver a los escritos originales de la Biblia debido a las falsas enseñanzas y a los engaños perpetrados por la Iglesia Católica, debido a que la Iglesia Católica decía tener la única interpretación oficial de la Biblia. Por eso los reformadores, viendo los engaños que había perpetrado la Iglesia Católica, volvieron a las fuentes, es decir, volvieron a los escritos originales para así revivir aquella enseñanza apostólica. Ahora, nosotros como grupo de jóvenes hemos tomado prestada esta frase para aplicarla a este libro de Hechos, no en el sentido de volver a los escritos originales de la Biblia, sino que hemos tomado prestada esta frase en el sentido de volver a las fuentes prácticas del cristianismo primitivo. No a las fuentes escritas originales de la Biblia, porque por la gracia de Dios la verdad no está oculta, pero sí en el sentido de que Hechos nos vuelve a las fuentes prácticas del cristianismo primitivo, y eso es lo que quisiera ir viendo con ustedes en esta mañana, mis hermanos. Este libro de Hechos nos muestra precisamente esto. Nos muestra en términos prácticos y vivenciales cuáles fueron los primeros pasos de la fe cristiana, los primeros pasos de la iglesia, cuál era el fundamento de la iglesia, cuál era la misión de la iglesia, qué tuvo que enfrentar la iglesia cuando recién nacía y cómo ellos lo enfrentaron. Y todas estas cosas trascienden el siglo I. Todas estas cosas no se quedaron encapsuladas solamente en aquel tiempo histórico, sino que trascienden también hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que no ha cambiado en 21 siglos, es la manera en que la iglesia y los creyentes debemos vivir nuestra fe en este mundo. Eso no ha cambiado, nuestra fe no ha ido cambiando, nuestra fe no ha ido evolucionando con el mundo y su cultura. La misma fe del siglo I es la misma fe que ha de ser vivida en el siglo XXI. De tal manera que Hechos nos lleva de nuevo a las fuentes prácticas del cristianismo auténtico para que 21 siglos después la iglesia del día de hoy continúe viviendo bajo ese mismo legado, continúe viviendo bajo esos mismos principios fundamentales de la fe. Obviamente sabemos que Hechos es revelación de Dios descriptiva, es decir, que narra acontecimientos, y no es revelación prescriptiva, o sea, que le ofrece mandamientos o le da mandamientos específicos para la iglesia de hoy, porque eso lo podemos encontrar en las epístolas del Nuevo Testamento. No estamos hablando aquí de volver a la fuente del cristianismo primitivo y replicarlo en el día de hoy en un 100%, porque hay cosas que fueron exclusivas de la iglesia primitiva y cosas exclusivas también del primer siglo. Pero sí podemos encontrar principios y evidencias de cómo ha de ser y vivir la iglesia en este mundo. De modo, y este es el punto, mis hermanos, que lo mismo que hizo y se demandó de la iglesia en el primer siglo es lo mismo que debe hacer y se le demanda a la iglesia en el día de hoy, porque nuestra fe no ha cambiado. Por eso, hermanos, que quisiera que en esta mañana pudiéramos mirar hacia atrás en la historia y aprender lecciones que nos deja esta iglesia primitiva, lecciones tan pertinentes también para el día de hoy. Sobre todo, y este es el énfasis que quisiera dar en esta mañana,
sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo y comenzando a vivir como iglesia. Tiempos donde la iglesia está comenzando a ser atacada. La iglesia está comenzando a ser atacada internamente por medio de la infiltración de mentiras o filosofías humanistas que han querido desvirtuar la misión de la iglesia en este mundo. Pero no solo eso, sino que también la iglesia está comenzando a ser atacada externamente, algo que para nosotros es desconocido. Tal vez estamos más acostumbrados a los ataques internos, por decirlo de una forma, por la infiltración de mentiras o por la herejía. Pero no estamos acostumbrados, la iglesia actual, o al menos la iglesia de Occidente, no está acostumbrada a los ataques externos. Pero la iglesia está comenzando a ser atacada externamente. La quema de iglesias en el día de hoy parece ser algo ya común. No solo en nuestro país, sino que también en Norteamérica, ya en Canadá, se están quemando iglesias de manera consecutiva. Hace un tiempo atrás hubo una seguidilla de quema de ellas. Parece ser algo común. La iglesia está comenzando a ser atacada externamente. También se están impulsando leyes que buscan sancionar y perseguir a los que se oponen al famoso progresismo. Y eso apunta obviamente de manera directa, indirecta, si es que no directamente, a la iglesia del Señor Jesucristo, que se opone, por supuesto, a todas estas filosofías o pensamientos destructivos. Por eso que en medio de todos esos ataques, cuán pertinente es mirar a aquella primera iglesia y aprender lecciones de cómo ella caminó en este mundo, porque no solo nuestra fe no ha cambiado, sino que también el mundo, el corazón del hombre no ha cambiado. ¿Y qué mejor que hacerlo? ¿Qué mejor que volver a mirar hacia atrás? ¿Qué mejor que volver a las fuentes del cristianismo primitivo, a la fuente de los primeros pasos de la iglesia? Que en el mismo episodio donde nace la iglesia del Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés, y que narra Lucas en Hechos capítulo 2. Qué mejor que hacerlo en ese glorioso y dramático día donde el Señor Jesucristo comenzaba a edificar a su iglesia según su misma promesa. Porque esa naciente iglesia tiene mucho que enseñarle a la iglesia en el día de hoy. Muy significativo que aún desde su nacimiento la iglesia tenía mucho. Esa naciente iglesia tiene mucho que enseñarnos en el día de hoy. Ahora, lo que yo quisiera hacer, hermanos, en esta mañana, en este relato del día de Pentecostés, no es ir viendo versículo a versículo este relato que hace Lucas, sino más bien poder extraer algunas lecciones o principios que nos deja este episodio del nacimiento de la iglesia, desde los versículos 1 al 41, porque de alguna manera los eventos que sucedieron en Pentecostés es como si nos marcaran el camino de la iglesia de todos los tiempos. Claramente hay cosas que sucedieron en Pentecostés que fueron exclusividad de Pentecostés, como por ejemplo los milagros que ocurrieron ahí. Hay algunos milagros que luego se vieron por el libro de Hechos de manera esporádica o circunstancial y luego no se iban a ver más. Hay cosas de Pentecostés que fueron exclusividad de Pentecostés, pero hay otros eventos que sucedieron que trascienden ese día. Y es como si estos eventos nos arrojaran luz o nos anticipara el camino de la iglesia en este mundo. Nos anticipara, nos arrojara luz de cómo iba a caminar la iglesia en este mundo. Aquí podemos encontrar, ciertos principios o lecciones de lo que la iglesia debe saber y hacer en este mundo y con qué se va a encontrar en este caminar. Por eso que en este sentido Pentecostés no es solo un registro histórico, sino que sigue siendo pertinente para el día de hoy. Por eso que he titulado la exposición de esta mañana como Lecciones de una iglesia primitiva para una iglesia actual. Vamos a ir entonces al texto bíblico, Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí
la intervención de Dios. Ahora comienzan las reacciones en el día de Pentecostés. Moraban entonces, versículo 5, en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ahora comienza la predicación del apóstol Pedro y lo primero que va a ser explicar lo que está sucediendo en Pentecostés. Entonces, versículo 14, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora Pentecostés y la predicación del apóstol Pedro toma un giro dramático hacia la persona de Jesús. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Y ahora comienzan los efectos de la predicación del Evangelio, que es la conversión y el arrepentimiento. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hasta ahí llega el evento del día de Pentecostés, hasta ahí llega este glorioso día de Pentecostés donde nace la iglesia del Señor Jesucristo. Hermano, yo quisiera extraer de este pasaje, de esta porción, de este día de Pentecostés, 4 lecciones de esta iglesia primitiva para la iglesia actual. Y la primera lección que aprendemos aquí en Pentecostés es que como iglesia somos manufactura divina. Esa lección está en los primeros 4 versículos del capítulo 2 que acabamos de leer. Como iglesia somos manufactura divina y este es el fundamento de lo que vamos a decir más adelante. Y hermanos, es esencial que sepamos que el movimiento que inició en Pentecostés y que sacudió a Jerusalén en ese momento y que luego iba a trastornar el mundo entero, no era de factura humana, sino que era de factura divina. Porque la iglesia nace netamente por actividad y obra divina. Versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué estaba pasando ahí? Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Noten, hermanos, aquí que los creyentes no estaban instituyendo nada. Ellos simplemente estaban esperando la promesa del Espíritu Santo que el Señor les había hecho 50 días atrás y que está registrado en capítulo 1, versículos 5 y 8. Pero ellos no estaban instituyendo nada. Ellos simplemente estaban esperando y es Dios quien comienza a intervenir, es Dios quien comienza a obrar, es su mano la que comienza a efectuar el nacimiento de la iglesia. Y Dios comienza a obrar, la mano divina comienza a intervenir porque fue el Espíritu Santo quien vino a fundar y dar inicio a la era de la iglesia. No los hombres, fue el Espíritu Santo. Jesús les había dicho a los apóstoles en capítulo 1, versículo 8, que el Espíritu Santo los capacitaría con poder para que sean sus testigos en este mundo. Con el poder del Espíritu Santo ellos podrían salir al mundo. Sin el poder del Espíritu Santo ellos no podían salir al mundo a testificar de Cristo. Es decir, que sin el poder del Espíritu Santo, ellos no podían ser iglesia en este mundo, porque el poder del Espíritu Santo los iba a capacitar para ser iglesia en este mundo. Por decirlo de una forma ilustrativa, fue el Espíritu Santo que vino a darle vida a la iglesia para que se ponga en pie y comience a caminar en este mundo. La iglesia camina por el poder del Espíritu Santo. Ahora, hay un segundo elemento divino en el nacimiento de la iglesia. Y es que la iglesia nacía conforme a un orden y un plan preestablecido por Dios. No solo por el poder del Espíritu Santo, sino que por un orden o un plan preestablecido por Dios. Ya que la iglesia nace en un día en particular. Y ese día era el día de Pentecostés. Y esto nos está revelando que la iglesia viene conforme a un plan de Dios. Y explico a continuación. Pentecostés era la fiesta judía conocida también como la fiesta de las semanas en el Antiguo Testamento, donde los judíos ofrecían a Dios los primeros frutos de la cosecha del trigo. Lo significativo aquí es que Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, que era la primera fiesta judía en su calendario anual. Y la Pascua era la conmemoración que hacía el pueblo de Israel de su libertad de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, sabemos que la Pascua era la sombra del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, que venía a liberarnos a nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de la esclavitud de Egipto, sino que de la esclavitud de nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo es nuestra Pascua que fue crucificado por nosotros. Ahora, lo significativo
es que 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo, nuestra Pascua, en el día de la Pascua, nace la iglesia del Señor Jesucristo en Pentecostés, precisamente 50 días después. Pero ahora no eran los judíos que iban a ofrecer a Dios los primeros frutos de la cosecha del trigo, sino que ahora era el Espíritu Santo, y vamos a decirlo así, que iba a cosechar a los primeros cristianos para añadirlos a la iglesia del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo cosechaba los primeros frutos cristianos para Dios. De tal manera que la iglesia, y este es el punto acá, hermanos, no nace en un día al azar o de manera fortuita. Ese y de repente vino del cielo del versículo 2 no fue al azar. Era un acto soberano de Dios conforme a su plan y su propósito. La iglesia había sido planificada divinamente, había sido diseñada divinamente. Ahora, no estamos diciendo que la iglesia estaba en el Antiguo Testamento, no estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo que la iglesia viene conforme a un orden y a un plan según Dios. Y podríamos ahora, hermanos, añadir también un tercer elemento divino en el nacimiento de la iglesia, que excluye al hombre de su nacimiento. Y aunque si bien no está en nuestro texto, en el relato de Pentecostés, sí está en las páginas de las Escrituras. Y ese es que el Hijo, el Señor Jesucristo, edifica a su iglesia. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles en Cesarea de Filipo que Él edificaría a su iglesia. Sobre esta roca, le dice a Pedro, pero refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Es decir, que la iglesia es propiedad del Hijo de Dios. Él la compró y la ganó con su propia sangre en la cruz. Y esa edificación del cuerpo espiritual, de este edificio espiritual llamado iglesia, comenzó en el día de Pentecostés, porque ahí el Señor Jesucristo comenzó a edificar a su iglesia. De tal manera, hermanos, que la iglesia es manufactura divina y no humana, es ingeniería divina y no humana. Nace por el plan de Dios, es fundada por el Espíritu Santo y es el Hijo quien la edifica. ¿Y notan algo interesante ahí? Y es que está la Trinidad. Es la divina Trinidad la que está detrás del nacimiento de la iglesia. Por eso hablamos de que la iglesia es manufactura divina. Porque la aparición de la iglesia en la historia humana tiene que ver netamente con la intervención divina de Dios en este mundo. La iglesia es la institución de Dios en este mundo. Muchos han dicho que la iglesia fue creada por los hombres para controlar a las masas. Eso se está diciendo mucho en el día de hoy, pero no es así porque la iglesia fue creada y tiene su aparición en el mundo por la mano divina de Dios. Es la institución de Dios en este mundo y no la de los hombres. Los creyentes han creado en este mundo universidades, han creado centros de salud, han creado orfanatos, pero la iglesia la creó Dios. Y por gracia, hermanos, se nos ha dado el privilegio de ser parte de la institución de Dios en este mundo. Eso es trascendental. Por gracia se nos ha permitido ser iglesia, que es la única institución que trascenderá más allá de esta vida. Cuando todo el mundo sea pasado por fuego, la iglesia solamente permanecerá. Aún los inventos de los creyentes, aún las instituciones que fundaron los creyentes pasarán, pero la iglesia no pasará porque la iglesia es manufactura divina. Y es por esta razón que la gran lección o implicancia, y a esto quiero llegar aquí en este primer punto, la gran lección o implicancia que nos deja el saber que la iglesia es manufactura divina, es que por ser manufactura divina, la iglesia prevalecerá. Esa es la gran implicancia. Pentecostés nos está diciendo desde un inicio que la iglesia prevalecerá. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18, anunciando la edificación de su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que ni la muerte, el arma más letal de Satanás, no podrá
destruir ni detener a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, por ser manufactura divina, por ser ingeniería divina, es indestructible. Es decir, que ni los poderes de este mundo, ni los poderes del infierno, literalmente, ni los poderes del infierno podrán derribar jamás a la iglesia. Y este es el mensaje que grita la iglesia primitiva, la iglesia de todos los tiempos. Prevalecerán, ustedes prevalecerán, porque Dios la ha fundado. Y lo dice una iglesia que muy significativamente, apenas nació, comenzó a ser perseguida. Una iglesia que tan pronto nacía, inmediatamente intentó ser derribada. En Hechos capítulo 4, muy temprano en la historia, la iglesia ya comenzó a ser perseguida. Luego en Hechos capítulo 7, un poquito más adelante, bien temprano también en la historia, la iglesia ya tenía sus vestidos manchados con sangre a raíz de la muerte y el martirio de Esteban. Intentaron bajar y derribar a la iglesia desde sus mismos inicios. No obstante, la iglesia prevaleció y también prevalecerá. Y la razón es porque el movimiento que inició y tuvo lugar en Pentecostés no era de hombres, era de Dios. Y por eso no pudieron destruirla desde sus mismos inicios. Y eso es lo que sugiere también Gamaliel a los miembros del concilio, cuando los miembros del concilio querían matar a Pedro y Juan. Gamaliel les dice, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres, porque si esta obra era de Dios, no la podrían destruir. Capítulo 5, versículo 33 al 39, dice, ellos, los miembros del concilio, oyendo esto, la predicación de Pedro y Juan, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Es decir, que murieron los líderes y el movimiento también murió. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y hermanos, 21 siglos después, ha quedado más que confirmado que la obra era de Dios. Ha quedado más que confirmado fehacientemente en la historia que la obra, que lo que inició en Pentecostés era una obra de Dios. Y ni aun las persecuciones pudieron destruir y bajar a la iglesia. Es más, las persecuciones confirmaron que la iglesia sí era una obra de Dios. Como dice C.S. Lewis, una y otra vez el mundo no cristiano ha pensado que el cristianismo se moría, que se moría de persecuciones desde fuera y de corrupción desde dentro, que se moría por el auge del islamismo, que se moría por el auge de las ciencias físicas, que se moría por el auge de los grandes movimientos revolucionarios anticristianos, como estamos viendo en el día de hoy. Pero cada vez el mundo se ha visto defraudado. Cada vez el mundo se ha visto defraudado porque la obra era de Dios. El mundo podrá dañar a la iglesia, pero jamás podrá destruirla, porque la iglesia no está fundada en hombres, no estaba fundada en un Judas, en un Teudas, en un Pedro y en ninguno de los apóstoles. Y por eso la iglesia va a prevalecer y por eso la iglesia no será destruida. Por eso que no la destruyeron, las persecuciones de los primeros 3 siglos, donde la iglesia fue severamente azotada. Por eso que tampoco la destruyeron las caricias del mundo, cuando la iglesia pasó a ser la religión oficial del Estado romano bajo el emperador Constantino.
lo cual distrajo a la iglesia de su misión. Fue una amenaza indirecta, pero eso tampoco la destruyó, ni los azotes del mundo, ni tampoco las caricias del mundo. Tampoco la pudieron destruir cuando le escondieron la verdad en tiempos de la Reforma, donde la Iglesia Católica decía tener la única interpretación oficial de la Biblia. Tampoco esa amenaza destruyó a la Iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en el día de hoy tampoco la podrán destruir, aunque la estén envenenando mediante la infiltración de mentiras y filosofías ateas que quieren destruirla desde su mismo interior. O tampoco la podrán destruir los que quieren refundar este mundo y quieren barrer con todo vestigio del cristianismo. Y quieren hacer un mundo nuevo pero lejos de la fe cristiana. Aquellos tampoco podrán destruir a la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, no seremos jamás destruidos y prevaleceremos como la iglesia de Cristo. Como iglesia somos hechura divina, somos el cuerpo de Cristo. Y porque nuestra cabeza vive, su cuerpo, nosotros también viviremos. Lo que nos debe llevar, hermanos, a enfrentar futuros tiempos hostiles con esperanza. Nos debe llevar esto a fortalecer nuestra fe, mirar hacia atrás a esa iglesia primitiva que prevaleció y decir también en el día de hoy, prevaleceremos. Esta debe ser una convicción que se debe cristalizar en nuestros corazones. Porque como escribe el apóstol Pablo a los romanos, aunque venga tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, aunque seamos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, conquistamos sobre todas estas cosas, sobre todas estas aflicciones, por medio de aquel que nos amó. Somos la iglesia de Cristo. Y como Cristo ama a su iglesia, no la abandonará. Y nosotros prevaleceremos y permaneceremos para siempre. Por eso, hermanos, si permítanme agregar una cosa más aquí. Por eso, hermanos, pese a que como creyentes nos matan solamente por nuestra fe, eso podemos ver allá en Medio Oriente. Pese a que nos matan por nuestra fe, pese a que se burlan de nosotros solamente por nuestra fe, pese a que somos una minoría en este mundo, pese a que somos parias de la sociedad porque nadie nos considera para algo. Es decir, pese a que calificamos o cualificamos para ser parte de los oprimidos o desfavorecidos de este mundo, como tantos abogan el día de hoy, pese a que cumplimos con esas condiciones, no somos la religión, y entiéndase religión acá como cristianismo auténtico, no somos la religión del victimismo, no somos la religión que se lame las heridas, no somos la religión que llora amparándose, buscando favores estatales. No somos esa iglesia, no somos la religión del victimismo. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, somos iglesia de Cristo, cuya existencia es sempiterna. Es decir, aunque tuvo un inicio, no tendrá fin. Somos la iglesia de Cristo. De modo que debemos enfrentar todo tipo de oposición con esperanza. Mirar hacia atrás y fortalecer nuestra fe con esta iglesia primitiva. No digo que será fácil la oposición o persecución, pero no tenemos por qué esconder nuestra cabeza. Tenemos esperanza, y una esperanza que nos debe llevar a enfrentar todo tipo de oposición con optimismo, debido a que somos manufactura divina. En segundo lugar, una segunda lección de esta iglesia primitiva para la iglesia actual es que como iglesia tendremos enemigos que se opondrán a nuestro avance. Y esto debe servir también para obtener una herramienta de discernimiento. Tendremos como iglesia enemigos que se opondrán a nuestro avance. Y esa lección está en el versículo 13, que dice lo siguiente: mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Una cuota de ese antagonismo que recibiría la iglesia durante todos sus años de existencia se comenzó a manifestar
en este día de Pentecostés, en el nacimiento de la iglesia. Porque muy significativamente, cuando nace la iglesia nace con incredulidad y oposición de algunos judíos. Mientras algunos judíos querían saber y entender lo que estaba pasando en Pentecostés, eso está en los versículos 5 al 12, se preguntaban qué estaba pasando, qué significa todo esto. Mientras habían algunos que tal vez estaban más dispuestos a saber lo que estaba pasando, hubieron otros que derechamente se rehusaron a creer. Pero noten que no solamente se rehusaron a creer y fueron indiferentes, sino que se opusieron a que lo que estaban viendo era una obra de Dios. Ellos inmediatamente frenaron Pentecostés como una obra de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos dieron su propia respuesta a lo que estaba pasando. Y dijeron que los creyentes que estaban hablando por el Espíritu Santo estaban borrachos y luego se terminan burlando de ellos. Los creyentes en Pentecostés estaban hablando las maravillas de Dios, eso dice el versículo 11, lo que era una evidencia para estos judíos que lo que estaba pasando era una obra de Dios. Pero ellos dijeron, no, eso no es una obra de Dios, esto es obra de hombres borrachos. Se opusieron a que Pentecostés era una obra de Dios. Por eso decimos que la iglesia tendrá enemigos que se opondrán a su avance, porque apenas nacía la iglesia, ya comenzaron a aparecer los primeros opositores. El asunto aquí es que esta oposición no iba a ser solamente circunstancial, sino que más adelante en el caminar de la iglesia se iba a seguir manifestando esta oposición y que luego también iba a ser un patrón hasta el día de hoy. Y en Hechos podemos ver eso. Porque cuando Pedro y Juan sanaron al cojo de nacimiento en la puerta del templo llamada La Hermosa, inmediatamente la casta religiosa de ese tiempo, en su intento de que la gente no crea en el Jesús que ellos predicaban a la luz del milagro que ellos habían hecho, inmediatamente los amenazaron para que no sigan predicando más el Evangelio del Señor Jesucristo. Inmediatamente se oponen al avance de la iglesia. Capítulo 4, versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Claro, si el milagro estaba hablando por sí mismo. Versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más, noten ahí oposición, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Inmediatamente la casta religiosa, igual que en tiempos de Jesús, se opusieron al avance del Evangelio. Y hermanos, entonces esto nos deja una lección importante. Y es que la iglesia, como iglesia digo, fuimos puestos en medio de un mundo antagonista. Somos la luz del mundo y de ahí se subentiende que estamos rodeados de oscuridad y tinieblas. Por eso que la iglesia siempre ha tenido y tendrá enemigos que se opongan a su avance. Porque la iglesia está en este mundo y el diablo es el príncipe de este mundo, cuyo propósito principal siempre ha sido destruir y oponerse al pueblo de Dios. En todo el drama de la redención, el diablo, Satanás, es el principal opositor del pueblo de Dios. Él siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. Desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, podemos ver que hay una pugna entre dos simientes. La simiente de la mujer, es decir, Cristo, y como consecuencia los que son de Cristo, versus la simiente de la serpiente, es decir, el diablo, y como consecuencia los que son de él, el mundo incrédulo. Y estas dos simientes han estado en pugna desde siempre, donde Satanás se ha esforzado en hacerle guerra a todos los que son de la simiente de la mujer, a todos los que son de Cristo. Escuchen lo que dice Apocalipsis,
capítulo 12, versículos 4, 6 y 17. Y el dragón, refiriéndose a Satanás ahí, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Refiriéndose allá al nacimiento del Señor Jesucristo, Satanás intentó destruir o matar al Señor Jesucristo desde su nacimiento. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, es decir, Satanás no se salió con la suya. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue, escuchen ahora, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, que Satanás, representado aquí como el dragón, no pudo destruir al Señor Jesucristo desde su nacimiento, y eso lo podemos ver por la ley de Herodes, que mandó a matar a todos los bebés en esa época, a todos los bebés varones con su intento, o en el intento de matar al Señor Jesucristo. Pese a que Satanás intentó matar al Señor Jesucristo desde su nacimiento, falló en ese plan, y como no fructificó en su plan, en su frustración, volcará toda su ira en contra de los seguidores de Jesús, haciéndoles guerra. Hermanos, estamos en un campo de batalla. Estamos en un campo de batalla. Estamos en medio de una guerra espiritual. Todos estos conflictos que estamos viendo en nuestro mundo en el día de hoy, leyes anticristianas, revoluciones sociales y la imposición de un pensamiento totalitario, va más allá de algo meramente terrenal. Miremos el caso de Herodes y su ley que hizo. Era una ley del Imperio Romano. Pero había algo más arriba. Había una pugna espiritual. Todos estos conflictos van más allá de un asunto meramente terrenal que estamos viviendo en el día de hoy. Va más allá de una pugna entre políticas de derechas e izquierdas. Va más allá de una pugna filosófica entre marxistas o libertarios, que puede ser el movimiento contrario al marxismo. Va más allá de una pugna nacional entre globalistas y patriotas. Va más allá de estas cosas. Claramente se están dando estas pugnas bajo el sol. Pero hay algo más allá de eso, y es que hay una pugna espiritual entre las antiguas dos simientes. Estamos en un campo de batalla. Y hermanos, tenemos que ser conscientes de este conflicto. Y como soldados de Jesucristo, debemos pelear. Como soldados de Jesucristo debemos dar esta batalla espiritual, no con armas carnales, sino espirituales, las que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como dice el apóstol Pablo, cuya principal arma, que cumple la función de ataque y de defensa, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como dice Efesios, la palabra de Dios. Con ella nos preparamos en este conflicto, con ella afilamos nuestras convicciones en nuestro corazón para enfrentar el conflicto. Con ella nos defendemos en este conflicto cuando el mundo nos ataca. Y con ella también atacamos este conflicto para derribar todo pensamiento y toda mentira, toda artimaña de Satanás que se levanta en contra de la iglesia. Estamos en una guerra espiritual y debemos hacerle frente. Pero hermanos, también tenemos que saber que cada vez que presentamos resistencia a este mundo, la hostilidad del mundo en contra nuestra va a aumentar. Tenemos que ser conscientes también de eso. A medida que la iglesia avanza y se resiste a la oposición del mundo, el mundo incrementa su hostilidad. Y quisiera mostrarles eso precisamente con la iglesia primitiva. Capítulo 2, versículo 13, que estamos meditando ahora. Estos judíos, representando al mundo, se burlaron de los creyentes. Pero la iglesia siguió avanzando a pesar de las burlas. Pero ¿cómo respondió el mundo? Y vayan cómo va aumentando la persecución. El mundo respondió con cuestionamientos. Capítulo 4, versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pero la iglesia, a pesar de los cuestionamientos, siguió avanzando. La pregunta es: ¿cómo respondió el mundo? Respondió con cárcel. Capítulo 5, versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero a pesar de eso, la iglesia siguió avanzando. ¿Pero cómo respondió el mundo?
con daños físicos, con azotes. Capítulo 6, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos. Pero a pesar de eso, la iglesia siguió avanzando. ¿Y cómo respondió el mundo? Con el arma más letal que tienen para frenar a la iglesia, humanamente hablando, y es la muerte. Capítulo 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban. Versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, allá, que murió. O sea que a medida que la iglesia avanza y se resiste a la oposición del mundo, el mundo incrementa su hostilidad. Y hermanos, si en el día de hoy aplicáramos, y lo voy a llamar así, este modelo de persecución, bien podríamos tachar y marcar la burla en el día de hoy. Porque, por ejemplo, todos los medios masivos de comunicación hacen una caricatura del cristianismo. Ahora también podríamos tachar el siguiente nivel, podríamos decir, que son los cuestionamientos. Porque el mundo nos cuestiona y nos dice qué nos creemos nosotros, que nos venimos a oponer a ciertas cosas con una Biblia bajo el brazo. Ahora las amenazas, que es el siguiente nivel, también se pueden o se están comenzando o se pueden vislumbrar que podemos seguir tachándolas o marcándolas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ONU está impulsando leyes de crímenes de odio a favor de la ideología de género. Y esto no es otra cosa que una ley amenaza para la iglesia. Que dice a la iglesia: tenga cuidado con lo que van a hacer. Son leyes, amenazas. La pregunta es: ¿qué viene después? La respuesta es que una iglesia que siga avanzando a pesar de la oposición no tardará en ser perseguida. Sobre todo cuando se está imponiendo en el día de hoy un pensamiento totalitario. Los pensamientos totalitarios no toleran disidentes, no toleran a quienes piensan distinto. Y por ende la iglesia probablemente no tarde en ser perseguida. ¿En qué niveles? Solo el Señor lo sabe. Pero debemos estar preparados y ser conscientes de este conflicto. Y sobre todo ser valientes. Y hermanos, esta es la tercera lección que nos deja esta iglesia primitiva para la iglesia actual. Y es que como iglesia tenemos que ser valientes y defender nuestra fe. Versículos 14 y 15. Entonces Pedro, a raíz de la oposición, poniéndose en pie con los 11, y esto quiere decir que enfrentó la multitud, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Noten, hermanos, que la iglesia primitiva no guardó silencio e inmediatamente el apóstol Pedro y los demás apóstoles enfrentaron a los negacionistas de Pentecostés. El apóstol Pedro inmediatamente refutó el falso postulado de estos hombres que decían que ellos estaban borrachos y les ofreció la verdadera respuesta a lo que estaba pasando. Y luego desde el versículo 16 cita la profecía de Joel que decía que iba a haber un momento donde Dios enviaría de su espíritu sobre los creyentes. Y eso estaba pasando en Pentecostés. Pero noten cómo el apóstol Pedro está defendiendo la fe. Y este es el principio que extraemos de aquí. Y esta es la lección que extraemos de Pentecostés. Y es que los creyentes debemos refutar a los enemigos de la fe cuando estos atacan los fundamentos principales de nuestra fe. Eso va a decir el apóstol Pedro más adelante en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos defender nuestra fe y, hermanos, para eso, en medio de la oposición, se requiere valentía. Se requiere valentía. Y el mismo apóstol Pedro, en ese mismo texto que yo acabo de citar, dice que no debemos temer a los hombres, que no debemos amedrentarnos ni conturbarnos por temor a los hombres, sino que debemos santificar a Dios el Señor en nuestro corazón. Y eso no es otra cosa que entronizar a Dios en nuestro corazón para temerle a Él y no a los hombres.
Y esto fue lo que hizo el apóstol Pedro en Pentecostés. No temió a la gran multitud de judíos, que eran miles. No temió tampoco a lo que decía la multitud de ellos, o sea, de él. Sino que fue valiente. Él temió a Dios y no a los hombres. Y enfrentó a la multitud, a pesar del costo que podía pagar en ese mismo instante. Y así es como vemos a la iglesia primitiva, valiente por la causa de Cristo, a pesar de toda la hostilidad que se les vino encima cuando recién nacía, como ya vimos. Ellos fueron valientes y estuvieron dispuestos a pagar el costo por su fe y la causa de Cristo. Su lema era uno solo y era innegociable. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, a pesar de las consecuencias. Nos es una imposibilidad no decir lo que tenemos que decir. La iglesia primitiva nunca guardó silencio y estuvo dispuesta a pagar el costo por la causa de Cristo. Y hermanos, hoy se requiere también de creyentes con esa misma clase de convicción y valentía, que no teman a las multitudes, sino a Dios. Que no teman el qué dirán de las multitudes, sino que teman al qué dirán de Dios en su palabra. Se requiere de creyentes que contendamos ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Que desde las azoteas digamos eso está mal, aunque todo el mundo diga lo contrario. Porque eso fue lo que hizo el apóstol Pedro en Pentecostés. Mientras estos judíos decían, ustedes están borrachos, pero dijo, no, ellos no están borrachos. Esto es obra del Espíritu de Dios. De la misma forma en el día de hoy, ante pensamientos filosóficos, ante el aborto, ante ideología de género, ante filosofías destructivas, la iglesia debe decir también no, igual que el apóstol Pedro. Aunque todo el mundo diga lo contrario. Y decir no, no simplemente por mera moralidad, sino que porque eso va contra los principios eternos de Dios establecidos en su palabra. Hoy se requieren, hermanos, cristianos que sean cristianos. No una copia barata y tibia del cristianismo. Cristianos que estén decididos a seguir a Cristo y llevar su cruz hasta las últimas consecuencias, porque así vemos a la iglesia primitiva y a la iglesia, luego de todos los tiempos, la verdadera iglesia, llevando la cruz de Jesús a pesar del costo que hay que pagar. Y seguían proclamando al Señor, y seguían proclamando al Señor. Y si Jesús estuvo dispuesto de ir a la cruz y pagar el costo para salvarnos, nosotros también debemos estar dispuestos de ir a la cruz y pagar el costo para proclamarlo. La cruz de Cristo es de salvación, nuestra cruz es de proclamación. Y esto nos lleva a la última lección que nos deja esta iglesia primitiva para la iglesia actual. Y es que como iglesia, nuestra misión es predicar el Evangelio. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro en Pentecostés. Desde los versículos 22 al 36, él predicó el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque en el versículo 22 le predica de la vida de Cristo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Le predicó de la vida de Jesús, pero también le predica de la muerte de Jesús, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Ahora le va a predicar de la resurrección de Jesús, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y finalmente les predica de la exaltación de Jesucristo, versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios. Vida, muerte, resurrección y exaltación, predicó Pedro de Jesús, y eso es el Evangelio. Y esto es muy importante porque la predicación del Evangelio no fue ocasional en el día de Pentecostés, no fue el discurso inaugural del apóstol Pedro para fundar la iglesia de Cristo, sino que marcó el inicio de la que sería la misión principal de la iglesia. Después de la venida del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio fue el segundo evento más importante de Pentecostés. El segundo evento más importante, porque lo primero que hizo la iglesia primitiva fue predicar
el Evangelio. Por tanto, la iglesia nace en este mundo con el propósito supremo de predicar el Evangelio. No hay nada más importante para la iglesia de todos los tiempos que predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Con esa misión nos dejó el Señor Jesucristo en esta tierra. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos. A una iglesia primitiva proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo. A una iglesia primitiva llevando la bandera del Evangelio hasta los confines de la tierra. Y esa bandera del Evangelio ha llegado también a nuestra época. De tal manera que la predicación del Evangelio es de primer orden en la iglesia. Somos columna y baluarte de la verdad. De modo que la iglesia siempre debe tener izada la bandera del Evangelio. Nunca a media asta, sino que siempre en lo más alto. Somos columna y baluarte de la verdad. Esta misión de predicar el Evangelio es innegociable e irreemplazable para la iglesia. Predicar a Cristo y la obra de Cristo es nuestra misión y mensaje por excelencia. Y en tiempos como los que estamos viviendo, tiempos de auge social, donde se ha querido desvirtuar la misión de la iglesia, donde se ha dicho que la iglesia tiene que ocuparse principalmente de la justicia social o de los desfavorecidos de este mundo, es importante volver a recalcar que la misión principal de la iglesia es predicar únicamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, es de interés satánico que la iglesia no predique el Evangelio de Jesucristo. Los planes que Satanás tiene para la iglesia es que la iglesia no predique el Evangelio, o aún que predique un supuesto Evangelio, pero no centrado en la obra de Cristo en la cruz, sino centrado en cualquier otra cosa de esta tierra, en cualquier otro aspecto inmanente de esta tierra. Pero recordemos que el Evangelio trata de la obra de Cristo. Y eso fue lo que predicó el apóstol Pedro, la obra del Señor Jesucristo. De modo que cualquier evangelio que no tenga como foco de atención la obra de Cristo en la cruz y coloque esa atención principal, ya sea en justicia social, en prosperidad, en exitismo o en cualquier otra cosa, esos son los evangelios del diablo. Permítame decirlo de la siguiente manera. Son las eisegesis del diablo. Y una eisegesis es decir, con un pensamiento preconcebido que yo tengo en mi mente el texto bíblico para encontrar en el texto bíblico lo que yo quiero encontrar. Y estos evangelios de justicia social, de prosperidad, de autorrealización personal, son las eisegesis del diablo. ¿Por qué razón? Porque estos quitan la obra de Cristo en la cruz como principal para colocar cualquier otra cosa en su lugar. El evangelio de la justicia social es la eisegesis del diablo. El evangelio de la prosperidad es la eisegesis del diablo, y así podríamos seguir. Porque quitan a Cristo y la obra de Cristo del foco principal. Y eso es de interés satánico. Solo debemos predicar el evangelio. ¿Por qué? Y con esto voy terminando. Porque el evangelio de Jesucristo es suficiente para salvar a los pecadores de sus pecados. Predicar el Evangelio de Jesucristo es esencial para la iglesia porque solo el Evangelio es suficiente y es el medio que Dios usa para salvar a los pecadores de sus pecados. Y eso fue lo que pasó precisamente en Pentecostés, con estos judíos que fueron confrontados con el Evangelio. Versículo 37 dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban arrepentidos y aquí viene la experiencia de la conversión. Y luego que el apóstol Pedro los exhorta, les sigue exhortando y diciendo qué es lo que tienen que hacer. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es el poder del Evangelio que salvó en ese día a 3,000 personas y el poder del Evangelio que sigue salvando a personas en el día de hoy. Y hermanos, el mundo necesita salvación, no necesita otra cosa. Su pecado es su más grande problema y por eso necesita salvación y solo el Evangelio los puede salvar y nada más. Aunque el mundo consiga, vamos a
hacer esto utópico? Aunque el mundo consiga la justicia social, o aunque el mundo consiga la igualdad que tanto se pregona en el día de hoy, aunque consiguiendo justicia social e igualdad se van a ir al infierno igual si no conocen el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso que es tan importante el Evangelio de Jesús. Porque el Evangelio hace lo que ninguna filosofía, ideología, movimiento político o social puede hacer, que es convertir el alma, que es sacarnos de nuestras tinieblas y llevarnos a la luz admirable de Dios. Debemos predicar el Evangelio, porque el Evangelio es superior a cualquier otro pensamiento de hombres en este mundo. Esa es la misión principal de la iglesia. Vamos a orar para finalizar. Padre, muchas gracias por este tiempo, porque hemos podido abrir su palabra, hemos podido mirar atrás, Señor, en la historia y poder recordar y aprender lecciones de esta iglesia primitiva. Que no solo son lecciones de esta iglesia primitiva, sino que son lecciones que usted nos enseña para el día de hoy, para esta iglesia actual, Señor, para nosotros como iglesia local también acá en Villarrica, Señor. Ruego, Padre, que usted use esta palabra como herramienta de discernimiento, como herramienta de fortaleza, como herramienta de convicciones, Señor, para nuestras vidas, para saber ser iglesia en este mundo y saber enfrentar todo tipo de oposición. Nunca desviando, Señor, nuestra mirada de usted. Nunca olvidando nuestra misión, Señor, que es predicar su glorioso evangelio. Ayúdenos, Señor, a poder considerar estas cosas en nuestro corazón. Bendiga a mis hermanos, bendiga a quienes han escuchado su palabra, Señor. Oramos en los méritos de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.